Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Leonardo Coronado. Vamos a hablar hoy sobre un tema que ha estado sonando en este año y es algo que tiene que ver con un niño que dice haber reencarnado en la princesa Diana. Sabemos que la princesa Diana murió en 1997 a causa de un accidente de tránsito. Y este niño, cuando tenía la edad de 2 años, sorprendió a su padre, a David Campbell, quien es un presentador y un cantante australiano. Su hijo de tan solo 2 años, un día cuando estaba por ahí jugando y alguien pasó una revista donde estaba la princesa Diana, y entonces se quedó mirando la foto y dijo, esa soy yo cuando yo era princesa. Y al principio pues eso causó cierta sorpresa a los padres, pero obviamente no le pusieron mucha atención. Pero una vez que cumplió los 4 años, se aseguró que sí, que él era la princesa Diana. Recuerda un castillo donde su familia pasaba las vacaciones, un castillo llamado Balmoral en Escocia. Y recordaba que allí jugaban y hacían muchas cosas en ese castillo y recordaba el unicornio, mucho sobre este animal que es el símbolo nacional de Escocia. Y entonces el papá ya empezó a decir definitivamente aquí ahí está pasando algo, porque no puede un niño de 4 años recordar detalles tan importantes y tan detallados sobre este tema. Y es por eso que incluso recordó el día de la muerte, de su muerte, y lo describió como el día que llegaron las sirenas, ese día terminó mi vida. Y eso pues obviamente asombra en gran manera porque definitivamente era muy difícil pensar que un niño pudiera recordar todo eso, e incluso también recordó un detalle muy importante y era que decía que había tenido un hermano llamado John y que había vivido primero que ella. Es decir, cuando el papá comprueba esa historia de la familia real, se da cuenta que efectivamente la princesa Diana antes de nacer había tenido un hermano llamado John, quien había fallecido primero, o sea, es decir, vivió muy poco. Y entonces eso pues llama mucho la atención, y nos llama mucho la atención a muchos porque realmente el tema de la reencarnación cada día está cogiendo más fuerza, porque no solamente es este caso, son muchísimos casos más. Y pues aquí surgen muchas preguntas. Por ejemplo, si esa reencarnación existe, vamos a suponer que es cierto, quiere decir que entonces la primera pregunta es, pasó mucho tiempo, de 1997 prácticamente hasta el 2015 pasaron 18 años y entonces diríamos que la princesa Diana volvió a reencarnar en este niño. ¿Qué pasó en esos 18 años? ¿En dónde estuvo? ¿Qué experimentó? O tal vez estuvo en diferentes reencarnaciones y murió joven en otras vidas hasta llegar a ese punto en donde solo recordó a través de esta fotografía que había sido la princesa Diana. Si eso es así, entonces nos habla de que muchas personas entonces no siguen una sola línea, ¿no? Pueden ser hombre, pueden ser mujer en otras vidas. También nos recuerda algo o nos hace preguntar algo, y es que los primeros años son claves porque al parecer un niño que es espontáneo, un niño que no dice mentiras, que son los que dicen la verdad en ese tiempo, entonces quiere decir que si todos nosotros en algún momento de nuestra niñez viéramos algo específico de una vida anterior, podríamos abrir nuestra mente y recordar cosas. Porque prácticamente lo que pasó aquí es que esta fotografía, cuando vio la fotografía de la princesa Diana a los 2 años, fue lo que le abrió su mente, fue lo que le hizo recordar todo esto. Y nos preguntamos qué pasaría si él nunca hubiera visto esa fotografía. Entonces es muy probable que su mente nunca hubiera recordado nada de esto. Y de esa manera pues nos puede pasar a muchos de nosotros. Tal vez si eso es verdad y si hemos vivido varias vidas y la única forma de poder abrir esos recuerdos es solamente cuando en un determinado tiempo de nuestra vida miramos o vemos algún sitio, una casa, una ciudad, una persona, etcétera, que nos recuerde algo de esa vida pasada. Entonces surgen muchas preguntas y este es un tema que vale la pena investigarlo, profundizarlo, y haremos muchos más videos
sobre estos temas y sobre muchos más testimonios. Incluso ya habíamos hablado en otro video sobre estos testimonios, teniendo en cuenta que también un niño, en otro video hablábamos de que recordaba que había sido un piloto de avión y que también había pasado muchísimos años, y entonces uno dice, ¿qué pasa en ese lapso de tiempo? O si es que están reencarnando pero que solamente recuerdan algo específico en algún momento porque vieron algo, como en este caso este niño. Y entonces todo ese tipo de cosas nos tiene que llevar a una investigación profunda de poder entender realmente cuál es el propósito del ser humano y qué finalidad tendría este tipo de reencarnaciones. Y por eso vamos a seguir investigando, vamos a seguir haciendo videos sobre este tema. Incluso he comenzado a leer un libro que me ha parecido interesante que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Y este es de la vida de un psiquiatra, director de un hospital en Miami, llamado Mount Sion. Y este psiquiatra, pues muy escéptico, solamente obviamente preparado en todo lo que tiene que ver con lo lógico, con sus, digamos, todo lo que aprendió en la universidad, con sus forma de llevar a una persona a entender sus temores a través de la niñez, de llevarlo a la niñez, de cualquier cosa que pudo haberlo traumatizado, y todos los elementos que usualmente utiliza un psiquiatra para poder determinar cuáles son los temores de un ser humano. Y algo que a él le pasa es que una de sus pacientes, que era muy temerosa, tenía miedo al agua, a la oscuridad, a la muerte, a muchas cosas, era muy temerosa, y entonces él empieza a decir que la única forma de poder, porque no había podido solucionar con ciertas terapias o con ciertas citas que habían hecho, no había logrado superar nada en ella, no había encontrado ningún desarrollo en ella o un avance a que dejara esos temores. Entonces, ¿cuál fue la solución? La hipnosis. Y en esa hipnosis se empieza a sorprender de muchas cosas cuando ella empieza a revelar que había vivido en otros años anteriores, en épocas antes de Cristo, después de Cristo. Da detalles muy importantes de su vestimenta, de su físico, de su nombre, de cómo era esa época, de cómo eran los paisajes, de cómo murió. Y ahí empieza a cambiarle la vida a este psiquiatra. Y por eso es que surge este libro. Y pues, como digo, estoy empezándolo a leer. Y me parece interesante en ese sentido porque esta joven experimentó más o menos 86 reencarnaciones y las puede detallar. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nos tienen que lanzar a investigar qué es lo que pasa, cuál es la finalidad entonces del ser humano y para qué ese tipo de cosas. Y esperamos que pudiéramos resolver en vida este tipo de conceptos, porque en realidad son conceptos bastante extraños para muchos. Y creo que en el fondo hay una gran verdad allí, porque cuando estamos recién, digamos, los seres humanos son recién nacidos y en sus primeras etapas, es donde puede estar jugando un papel importante el hecho de poder recordar. Pero en la mayoría de casos de niños que han recordado sus anteriores vidas, cuando ya empiezan a crecer, lo olvidan por completo. Entonces ese olvido también nos hace preguntar qué sentido tiene si olvidas lo anterior, cuál es el propósito de lo que sigue. Y allí es donde debemos nosotros tomar mucha atención y mucha nota en este tema, porque realmente es interesante y porque allí presiento yo personalmente que está la respuesta de poder entender quiénes somos, si realmente estamos siendo manipulados, por qué estamos siendo manipulados, qué sentido tiene vivir diferentes vidas, para qué. Si se puede salir de ese sistema, se puede salir de algo ya establecido. Todo esto de la luz, que habla incluso en este libro que les menciono, de que prácticamente ir a la luz es prácticamente volver a nacer. Unas veces se vuelve a nacer y otras veces pues esta persona habla que en algún momento tuvo una comunicación, esta paciente llamada Catherine tuvo alguna comunicación con lo que ella llama maestros. Entonces, allí es muy interesante poder seguir explorando y poder hablar de todos estos temas para poder de una manera entender, despertar, porque si no despertamos nosotros en este momento, en esta vida, en este presente, y podemos tener digamos, unas herramientas para el futuro, para lo que nos espera después de salir del cuerpo,
entonces seríamos o seguiríamos prácticamente dormidos. Creo que lo peor es salir de este cuerpo un día dormidos y que simplemente no recordemos absolutamente nada. Así que mientras tengamos este presente y esta oportunidad de seguir investigando, pues vale la pena hacerlo. Así que pues bueno, esto de este joven, de este niño australiano, pues deja mucho que pensar. Todo eso es testimonio de un niño tan pequeño pueda recordar todas estas cosas. Pero eso también nos puede alertar a todos nosotros de que empecemos a investigar un poco sobre estos temas más, a profundizar, a dejar todos estos conceptos religiosos. Y algo que me llama mucho la atención en este libro es que se dice que el emperador Constantino, en el año 300 después de Cristo, él tenía en sus manuscritos algo del Nuevo Testamento donde se hablaba de la reencarnación específicamente, y él quitó toda esa documentación, todos esos textos, para que no entraran las personas a entender ciertas cosas y pudieran de alguna manera ellos manipular la religión a través de todos estos conceptos que hoy día se conocen como cielo, infierno y otras cosas, y la gente no profundizara en eso. Y después en el concilio del año 500 después de Cristo, digamos, se ratifica que definitivamente este emperador sí quitó todos ese tipo de textos. Así que es interesante. ¿Por qué los quitó? Seguramente porque allí pueden estar respuestas muy importantes para la humanidad. Así que seguiremos investigando, amigos. Lo dejamos hoy en este punto. Les agradezco como siempre su atención prestada. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y también si quieres ser parte de nuestro grupo de Facebook, eres bienvenido. Nos vemos en próximos videos.